Buenos días, amigas y amigos. Inicio aquí un nuevo programa Azul Araña en el ciclo 2021, la segunda temporada del taller de literatura universal que ya desarrollé en el transcurso del año anterior. Espero llevar a cabo la tarea de este año acercando a los suscriptores y a los que ven el programa una larga lista de autores consagrados en la literatura por su capacidad y por las bellas obras que han realizado en el transcurso de sus vidas. Hoy quiero agradecer antes a los suscriptores y a los comentarios que fueron acompañando el largo y difícil año pasado y animarlos a que continúen haciéndolo este año y difundiendo el programa entre sus familiares, conocidos, que crean ustedes puedan interesarse en él. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con un autor extraordinario como es George Orwell, ya anunciado en la presentación, al que yo he denominado escritor de la libertad. Porque Orwell ha hecho una obra en medio de un mundo atosigado por los sistemas que intentan encontrar soluciones a las problemáticas del hombre, pero que no dejan de caer en el sojuzgamiento, en la imposición de un sojuzgamiento que ponen en peligro y cercenan la libertad. Estoy hablando del comunismo estalinista, estoy hablando del fascismo italiano, el español y el nazismo, obviamente, en manos de Hitler. Bien, Eric Arthur Blair es el autor que ha adoptado el seudónimo de George Orwell, nacido en 1909 en la India y muerto en 1950 en Inglaterra. Asistió a grandes escuelas porque su padre era oficial del ejército de su majestad y podía contar con ese privilegio. San Ciprián, Eton y privilegio que a él no le favoreció en tanto y en cuanto sufrió mucho la diferencia de clase y la pobreza que tenía su familia respecto de las familias de sus compañeros que concurrían a la escuela. Bien, fue periodista, escritor, autor de una variedad de libros, algunos de ellos son Los días en Birmania, de 1929 al 34, lo escribió cuando él es policía en esa región de la colonia inglesa, tarea que obviamente no se va a corresponder con su temperamento y que va a abandonar. Luego en La miseria en París y en Londres, de 1933, Homenaje a Cataluña, que trata sobre la guerra civil española en la que participa, en 1937, Rebelión en la Granja, que es la obra que nos ocupa hoy, escrita entre el 37 y el 43. Fíjense, ¿no? Estamos en la plenitud de la guerra y de la Segunda Guerra Mundial, y que va a ser editada en 1945, con enormes dificultades. 4 editores rechazan el manuscrito porque
la obra es una crítica al sistema stalinista, al comunismo que dirige Stalin, y como tal es aliado de los ingleses que acaban de ganar la guerra. Entonces, allí hay una problemática de tipo política o diplomática que recomienda no crear enemistad o divulgar obras que pongan en peligro esa sociedad política que aún está vigente. Después vendrá la Guerra Fría y ya será otra cuestión, pero en este momento está pasando esto que digo. Muy bien, además hay que tener en cuenta que a Stalin y a la burocracia del partido la va a caracterizar como cerdos, y esto tiene un tono bastante agresivo, ¿no? Que de ninguna manera compone una crítica amable, sino todo lo contrario. Así que bueno, no se animan a publicar el libro, pero cuando lo hacen en 1945, este cuento de hadas político, según lo llama Orwell, se convierte en un bestseller y es traducido rápidamente a 16 idiomas. En 1949 va a ser otra de sus grandes obras, 1984, donde va a aparecer la figura del Gran Hermano, nuevamente en esta línea del tema de la libertad o de la supresión de la libertad, en la que el Gran Hermano es esa figura omnipotente, abstracta, omnisciente, invisible, del sistema que se apodera de la vida de los hombres, que todo lo controla, que todo lo dirige. Muy bien. Rebelión en la Granja tiene antecedentes en el modelo de la fábula. Es un relato, la fábula, como ustedes bien saben, es un relato de animales, con una moraleja ejemplificadora. La moraleja de Rebelión en la Granja podría ser la tergiversación del último de los mandamientos, de la rebelión animal, que decía, todos los animales son iguales, pero luego esto, por la corrupción, va a convertirse, pero hay algunos animales que son más iguales que otros. Bien, y luego el modelo de la sátira, ¿no? Donde se muestran los vicios individuales, los vicios colectivos, donde se ridiculiza, donde se hace humor con ironía, crítica social, y en ese sentido Orwell pasó a ser considerado el más grande satírico después de Swift, el autor de Gulliver, por ejemplo, en El País de los Enanos, que es todo un manifiesto satírico, ¿no? Y crítico de la sociedad de su época. Bueno, Inglaterra tiene una larga tradición satírica. Swift, Fielding, en los siglos XVII y XVIII, Jane Austen, Thackeray y Dickens en el siglo XIX, Huxley en el siglo XX. Y como dijimos, Rebelión en la Granja es una sátira que critica fuertemente el régimen soviético, el régimen stalinista, poniendo a sus dirigentes en el lugar de los cerdos, con todo esto, con todas las connotaciones que esto implica. Por ejemplo, que los cerdos se comen a sus propios hijos, ¿no? Hay una denuncia de la corrupción del poder muy sutil, muy marcada, una proclama de libertad, que es donde yo centraría la temática de la obra, y de un enorme valor literario, no es un panfleto político. Se estructura en 10 capítulos, el espacio es en Inglaterra. Marx había, por dos motivos, Orwell es inglés, pero al mismo tiempo Marx había pronosticado que la revolución se iba a hacer en el país más industrializado de Europa, Inglaterra. Bueno, se equivocó, se produjo en Rusia, que era un país agrícola, no industrial. Y por eso, de alguna manera también, Orwell representa la rebelión de los animales, la revolución, en una granja, que
es una granja agrícola y no una fábrica, una industria. Muy bien, el tiempo es el tiempo de la fábula, que es atemporal, es alegórico, se ubica en cualquier momento, y aunque tiene sus referencias directas a, al régimen soviético, al estalinismo, al modo en que es traicionada la revolución de octubre rusa, puede abarcar cualquier sistema de opresión por parte de Estado y de ideología alguna, que se corresponda con esto de tergiversar aquellos valores que dan sentido a su existencia. Bien, los personajes son Mr. Jones, que es el dueño de la granja, un hombre borracho, el cerdo Mayor, que es Lenin, quien va a hacer la proclama ideológica, intelectual, los caballos Boxer y Clover, que son muy trabajadores, el burro Benjamín, que de alguna manera es una especie de alter ego, si se quiere, del propio Orwell, en tanto y en cuanto está empacado en ver la realidad independientemente de lo que le muestren, es decir, es un observador inteligente, y juega con el contraste de la figura del burro, que no sabe, pero este burro sabe todo. Muy bien, el cuervo Moses, que es la figura de la iglesia, las gallinas, los perros, que ofician de guardianes, las ovejas, que todo lo acatan débilmente, y, como ya dijimos, los cerdos, que se constituyen en la burocracia del partido, la élite. Muy bien, en el capítulo primero comienza la historia con el discurso de Mayor, que proclama, digamos, el objetivo de la libertad frente a la explotación que sufren los animales en la granja. Poseedor de una gran retórica, Mayor convence a los animales de ver aquello que les está sucediendo y hermanados en el grito o en el himno de las bestias de Inglaterra, van a iniciar la revolución o la rebelión. Muy bien, en el capítulo 2 aparecen tres protagonistas que son muy importantes de destacar. Snowball, que va a ser una figura representativa de Trotsky, Napoleón, que lo será de Stalin, y Squealer, que es el vocero, el órgano de prensa, cumplirá el papel del diario Pravda, si se quiere, en la organización política que se lleva a cabo. Veamos algo sobre este personaje, que es donde me voy a centrar. Bien, el más conocido entre ellos, se está refiriendo a los cerdos, era uno pequeño y gordito que se llamaba Squealer, de mejillas muy redondas, ojos vivarachos, movimientos ágiles y voz chillona. Fíjense esto, ¿no? De los ojos vivarachos, ¿no? No dice inteligente, dice más que inteligente, es vivo. Hay una connotación allí de picardía. Movimientos ágiles, es rápido, y voz chillona. La voz es otro de los elementos que lo caracteriza, es decir, es una voz penetrante. Era un orador brillante, y cuando discutía algún asunto difícil, tenía una forma de saltar de lado a lado moviendo la cola que le hacía muy persuasivo. Habla con el cuerpo también. Se decía de Squealer que era capaz de hacer ver lo negro blanco. Bueno, y acá estamos diciendo prácticamente todo, ¿no? Este personaje va a convertirse en la voz de la élite y va a hacer ver aquello que conviene. Este papel es muy importante dentro de la organización política. Todos los sistemas políticos acuden a los beneficios o los favores de la prensa, y Squealer está personificando y protagonizando esta acción.
Muy bien. También se van a presentar los principios del animalismo, una especie de los mandamientos, ¿no? Que son 7, que dicen: todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo, todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo, ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal, y todos los animales son iguales. Y aquí aparece el mandamiento que yo anuncié como la moraleja, ¿no?, posible, que proviene de la tergiversación de los mandamientos, que van a ir poco a poco transformándose por la habilidad retórica de Schiller en uno a uno, en otra cosa, ¿no?, en una justificación de los hechos que aquí se prohíben. Bien, en el capítulo 3 van a aparecer otras granjas, la granja Foxwood en manos de Pilkington, que es Inglaterra con Churchill, y la granja Pimfield, que es Alemania, en manos de Frederick, que no es otro que Hitler, con el que Napoleón va a establecer relaciones de comerciales, políticas y de beneficios para su gobierno. Bien, los humanos van a organizarse por el temor de que sus propias granjas corran el mismo destino que la granja animal, para combatir a la revolución de la granja animal, y van a presentar batalla en una batalla que se llama del establo de las vacas, en la que van a ganar los animales y van a reafirmar su poder. Muy bien, en el capítulo 5 se produce la disputa entre Snowell y Napoleón acerca o alrededor del molino de viento. Este es un tema central en la obra porque Napoleón se opone al proyecto de Snowell primero, pero cuando lo vence se apropia del proyecto con esa picardía que lo caracteriza, y ayudado obviamente por Schiller, quien revierte toda la información. El molino de viento es la industria que Snowell piensa necesaria para favorecer la producción, aligerando o disminuyendo el trabajo de los animales. Cuando Napoleón se deshace de Snowell, se apropia del proyecto y utiliza la industria, el molino, no para hacer trabajar menos a los animales, sino para aumentar la producción. O sea, las mismas horas de trabajo, pero ahora con la máquina para producir más, para hacer más productos. El excedente de la producción lo va a exportar a las granjas vecinas, y eso va a generar una riqueza en beneficio de la granja animal, pero que en realidad es un beneficio en favor de la élite, que son los cerdos, ¿no? Porque no nos olvidemos que todos los animales son iguales, pero hay algunos animales que son más iguales que otros. Muy bien, veamos qué dice Schiller, el pícaro Schiller, al respecto. Luego Schiller, enviado por toda la granja, para explicar las nuevas decisiones a los demás, son las decisiones acerca del molino de las que estuve hablando, dijo: camaradas, espero que todos los animales presentes se darán cuenta y apreciarán el sacrificio que ha hecho el camarada Napoleón al cargar con este trabajo adicional. No se crean, camaradas, que ser jefe es un placer. Por el contrario, es una honda y pesada responsabilidad. Nadie cree más firmemente que el camarada Napoleón el principio de que todos los animales son iguales. Esto es interesante, ¿no? Porque el vocero reafirma el mandamiento, pero en realidad cuando la acción lo está traicionando. Es decir, dice lo contrario de lo que sucede. Y esta es una técnica, una táctica, ¿no?, de la información. Bien. Dice otras tantas cosas, y más adelante, esa misma noche, Schiller
les explicó privadamente a los otros animales que en realidad Napoleón nunca había estado en contra del molino. Por el contrario, fue él quien abogó por su construcción, y el plano que dibujara Snowell sobre el suelo del cobertizo de las incubadoras en verdad fue robado de los papeles de Napoleón. Noticia falsa. El molino de viento era realmente una creación del propio Napoleón. Noticia falsa de Schiller. ¿Por qué entonces, preguntó alguien, se manifestó él tan firmemente contra el molino? Aquí Schiller puso cara astuta. Eso, dijo, fue sagacidad del camarada Napoleón. Él había aparentado oponerse al molino, pero simplemente como una maniobra para deshacerse del Snowell, que era un sujeto peligroso y de nociva influencia. Ahora que Snowell había sido eliminado, el plan podía llevarse adelante sin su interferencia. Esto, dijo Schiller, es lo que se llama táctica. Repitió varias veces. Táctica, camaradas. Táctica. Saltando y moviendo la cola con una risita alegre. Los animales no tenían certeza acerca del significado de la palabra, pero Schiller habló tan persuasivamente, y 3 de los perros que se hallaban con él gruñeron en forma tan amenazante, que aceptaron su explicación sin hacer más preguntas. Es decir, la retórica y la fuerza de los perros, ¿no?, que inspira temor, terminan por convencer, ¿no?, o hacer obedientes al resto de los animales. Y Schiller está empleando una táctica, por eso repite tanto aquí la táctica del engaño a través de la prensa, la noticia falsa, la operación de prensa, la operación periodística, tan útil para los políticos, para los gobernantes. Para los políticos, o mejor dicho, para los gobernantes, o sea, tanto sea el gobierno como la oposición, ¿no? Bueno, muy bien. Clover va a sufrir la situación que ha llegado a un punto, digamos, de enorme decadencia. Los principios de la rebelión han sido totalmente traicionados. Ningún animal dormirá en camas sin sábanas. Peor dicho, con sábanas. Ningún animal matará a otro sin razón o sin motivo. Ningún animal tomará alcohol en exceso. Es decir, las palabras siempre acomodando aquello que se había establecido como mandamiento para modificar o justificar los hechos que se viven motivados por los actos de corrupción, que afectan a la libertad, que es el centro de la cuestión, ¿no? Bueno, muy bien. Clover sufre, como dije, esta situación y dice al respecto. Recuerden que Clover es el caballo, es enormemente trabajador. Y dice, mientras Clover miraba ladera abajo, se le llenaron los ojos de lágrimas. La yegua, ¿no? Si ella pudiera expresar sus pensamientos, hubiera sido para decir que a eso no era a lo que aspiraron cuando emprendieron, años atrás, el derrocamiento de la raza humana. Aquellas escenas de terror y matanza no eran lo que ellos soñaron aquella noche cuando el viejo Mayor, por primera vez, los incitó a rebelarse. Si ella misma hubiera concebido un cuadro del futuro, sería el de una sociedad de animales liberados del hambre y del látigo, todos iguales, cada uno trabajando de acuerdo con su capacidad, el fuerte protegiendo al débil, como ella protegiera con su pata delantera a aquellos patitos perdidos la noche del discurso de Mayor. En su lugar, ella no sabía por qué, habían llegado a un estado tal en el que nadie se atrevía a decir lo que pensaba, en el que perros feroces y gruñones merodeaban por doquier, y donde uno tenía que ver cómo sus camaradas eran despedazados después de confesarse autores de crímenes horribles. No había intención de rebeldía o desobediencia en su mente. Ella sabía que aún tal como se presentaban las cosas, estaba mucho mejor que en los días de Jones, y que ante todo era necesario evitar el regreso de los seres humanos. Pero sucediera lo que sucediera, permanecería leal, trabajaría duro, cumpliría las órdenes que le dieran y aceptaría las directrices de Napoleón. Pero aún así, no era eso lo que ella y los demás anhelaran y para lo que trabajaran tanto. No fue por eso por lo que construyeron el molino e hicieron frente a las balas de Jones. Tales eran sus pensamientos, aunque le faltaban palabras para expresarlos. No así a Schiller, que tiene todas las palabras para convencerlos de
no de lo que está pasando, sino del relato de lo que está pasando en beneficio de los sardos. Muy bien, Rebelión en la Granja tiene una enorme vigencia. El mundo actual está sometido al control financiero, del sistema financiero, de la ciencia, de la tecnología. No solo los estados someten a los hombres, sino que las empresas con velada esclavitud a través del consumo, y los medios de comunicación operan a su servicio. Lejos de liberar a los hombres, esclareciéndolos, iluminándolos con la verdad, operan, crean noticias falsas, influyen sobre las decisiones de la justicia y van sometiendo a los hombres, cercenando su libertad. Muy bien, Orwell es un lúcido observador de este fenómeno ya en 1945 y en 1949. El mundo en el que vive es un escenario extraordinario para pensar los sistemas sociales y las condiciones del hombre en medio de todos esos experimentos que significaron el nazismo, el comunismo, el fascismo e incluso la democracia republicana monárquica, liberal. Muy bien, invito a leer estas novelas y que nos volvamos a ver en el próximo programa, la próxima semana. Recuerden que va todos los viernes. Y que se suscriban. Buenos días.